Hemos llegado ya al estudio bíblico número 12, que es el bautismo de Jesús. Vamos a ver por qué realmente se bautizó Jesús. En realidad el bautismo es el símbolo del comienzo de una nueva vida. El bautismo marca un antes y un después. Los que aceptan a Jesús es también un reconocimiento de haber llevado una vida separada de Dios y comenzar una nueva vida en Él. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender el tema del bautismo. Gracias, Jesús y Padre, porque se nos dejó un ejemplo del cual nosotros tenemos que entender y también tenemos que imitar. Ayúdenos a ser obedientes y ayúdenos a entender el símbolo que representa el bautismo. Y también a entender por qué tu Hijo fue bautizado aquí en la tierra. En nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál era la mayor muestra de arrepentimiento de una persona durante la época del Nuevo Testamento? Bueno, pues sí, efectivamente el bautismo era precisamente la máxima expresión de arrepentimiento por el pecado y un deseo de cambio en la vida. Si te preguntara qué persona introdujo la práctica del bautismo, posiblemente sepas que fue Juan el Bautista. Por eso se le llamó el Bautista, porque bautizaba. ¿Y a qué estaba asociado el bautismo? Y esta es una de las claves. Observa lo que dice la Biblia. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. No tiene ningún sentido que una persona se bautice si no hay ninguna expresión de arrepentimiento. ¿Cómo mostraban su arrepentimiento las personas que se bautizaban? Había una señal distintiva. Dice el Evangelio, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Así que la confesión del pecado es una evidencia del arrepentimiento. Cuando una persona dice haberse arrepentido pero no hay confesión de pecado, eso es un falso arrepentimiento. Vamos a ver qué conseguían las personas al bautizarse y confesar sus pecados. Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Así que primero viene el arrepentimiento, luego viene la confesión y luego viene el perdón. No hay perdón antes de que vengan las dos anteriores. Como dice también Hechos 2:38, arrepentíos y bautizaos para perdón de pecados. Algunas personas creen que el bautismo no es importante, cuando estos textos lo que quieren decir es que si no nos bautizamos como símbolo del perdón de nuestros pecados, de nuestra vida pasada, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay ningún tipo de posibilidad de salvación. ¿Quiénes fueron los que respondieron al mensaje de Juan? Y observa quiénes fueron, porque esto suele repetirse en la historia. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Primero, dice el pueblo y los publicanos. Los publicanos eran la gente mala, la gente pecadora. Ahí no habla ni que los sacerdotes, ni que los levitas, ni que los fariseos se bautizaran. Pero hay un dato interesante cuando dice justificaron a Dios. Esta expresión es muy interesante porque lo que quiere decir es que hicieron justo a Dios. ¿Por qué hicieron justo a Dios? Porque Dios ha dicho que solo Él es justo, santo y bueno y que no hay ningún hombre bueno. Con lo cual, cuando un hombre se reconoce que es pecador
se arrepiente y confiesa, entonces está dando el honor a Dios, está justificándolo. Ahora observa quiénes no quisieron bautizarse con el bautismo de Juan. Dice el Evangelio, los fariseos y los intérpretes de la ley. Los teólogos de la época no quisieron arrepentirse porque era algo que involucraba mucha humillación. ¿Y qué les dijo Jesús por no haber querido bautizarse? Dice, no os arrepentisteis para creerle. O sea, aquellos que no se quisieron bautizar, Jesús les dice que no se habían arrepentido, porque precisamente el bautismo era una muestra de arrepentimiento. Ahora, en todo este tema del bautismo es interesante que hubo alguien a quien Juan no quiso bautizar. ¿Quién era? Encontramos en el Evangelio que fue Jesús. Al principio se resistió, según narra Mateo, pero no obstante también Jesús fue bautizado, dice Lucas 3:21. Y la pregunta que surge es, si el bautismo simbolizaba arrepentimiento, como hemos visto, ¿por qué fue bautizado Jesús? Y surge otra pregunta, ¿hubo alguna confesión de pecados de Jesús? Obviamente no. ¿Por qué se bautizó entonces? Vamos a ver las que yo creo que son 7 razones por las que Jesús se bautizó. Número 1, para inaugurar su ministerio. Fue eso, precisamente, fue el inicio de su ministerio en la tierra, que tenía que estar respaldado por Dios mismo, por eso se manifiesta el Espíritu Santo, y en la misma voz del Padre se oye y se escucha, este es mi Hijo en quien tengo contentamiento. El Hijo de Dios tuvo que escuchar a su Padre esas palabras para animarlo, para iniciar este ministerio. Y comenzó con un bautismo. Número 2, para ser ungido por el Espíritu Santo, porque al inicio de ese ministerio, obviamente necesitaba un don especial del Espíritu. Por eso dice el texto, y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios, porque se vio una manifestación del Espíritu Santo. De hecho, desde este momento en adelante, el bautismo de Jesús estaría asociado con el bautismo del Espíritu Santo. En tercer lugar, para dar ejemplo a sus discípulos. Dijo, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Con lo cual, este es un mandato que Jesús dejó, que es nacer del agua y del espíritu. Jesús en realidad nunca pide a sus discípulos algo que Él no haya hecho. Él es primero en todo, nos mandó entrar al reino de los cielos por el agua y por el Espíritu Santo. Y si Jesús tuvo que ser bautizado, ¿cuánto más sus discípulos? Por eso Él dijo, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En cuarto lugar, Jesús se bautizó para identificarse y arrepentirse por los demás. Identificarse como ser humano con nosotros. No porque Él necesitaba arrepentirse, pero sí para Él poder ejercer un arrepentimiento por los demás. La única clase de arrepentimiento que una persona inmaculada puede experimentar es el arrepentimiento por los demás. Algunos lo han llamado arrepentimiento corporativo. Es algo como que Jesús se va a bautizar porque se identifica a sí mismo con los pecadores. Por eso se nos dice, Jesús se hizo uno con nosotros, aún en el arrepentimiento se hizo uno con nosotros. Y por eso también le dijo a Juan el Bautista, así conviene que cumplamos con toda justicia. La razón número 5.
para tomar simbólicamente el pecado del mundo, obviamente. Se nos dice en Isaías 53 que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y cargar el pecado, de alguna forma, lo que hizo Jesús en realidad fue cargar el pecado desde su bautismo hasta la cruz. Ahí es cuando murió por el pecado, pero él vino a este mundo a cargar. Primero cargó el pecado, después murió por el pecado en la cruz. Él cargó con tu pecado y el mío a lo largo de su vida. Y también la número 6, la sexta razón, obviamente Jesús se bautizó para tomar el relevo de Juan el Bautista y comenzar la iglesia cristiana. Es por esto que Juan mismo dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan había reconocido el hecho de que estaba entregando un relevo al Hijo de Dios y que su obra solo había servido para introducirle. Y por último, la séptima razón por la cual yo creo que Jesús se bautizó fue para transferir el sacerdocio intercesor de la tribu de Leví a todo creyente. Este es un tema que generalmente no se comprende. Muchos, la gran mayoría de cristianos creen que estamos todavía en un periodo de la historia del cristianismo donde nos es rigurosamente necesario tener una casta sacerdotal, como hasta el momento en que Jesús se bautiza y muere. En aquel tiempo era la tribu de Leví, que había sido escogida por el mismo Jehová, pero en realidad el bautismo de Jesús, que no él mismo no era de la tribu de Leví, sino de Judá, él mismo va a recibir esa transferencia de Juan el Bautista y va a ser de ese momento el sacerdote, espiritualmente hablando, de la humanidad. Por eso el apóstol Pedro va a decir, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que ahora no son sacerdotes los de la tribu de Leví. Cada ser humano creyente es un sacerdote. Y eso creo yo que esta es una de las razones menos conocida y comprendida por la cual Jesús se bautizó. Se hizo el sacerdote de Dios por medio del bautismo y fuera del sistema hereditario que hasta ese momento existía en Israel. Y eso mismo es lo que nos habilita a nosotros como creyentes a ser sacerdotes. Hay un punto de inflexión entre la tribu de Leví y el sacerdocio universal, como se ha llamado. Así que el sacerdocio levítico duró siglos, pero se transfirió por medio de Jesucristo a los creyentes, a todo cristiano. Y este concepto se perdió casi por completo desde el origen de la Iglesia primitiva y fue luego Lutero el que recuperó y difundió este concepto de sacerdocio universal del creyente. Así que por medio del bautismo los hombres se convierten en sacerdotes de Dios y aceptan la misión de servirle durante el resto de su vida. Cada cristiano que se bautiza es un sacerdote, sea que tenga la vocación pastoral o no, y por lo tanto adquiere el compromiso de anunciar las buenas nuevas por medio de su ejemplo y su palabra en toda circunstancia y lugar de la vida. Si los aspirantes al bautismo pudieran comprender la trascendencia de este rito, darían una importancia mucho, mucho mayor al hecho de estar o no estar bautizados en el bautismo de Jesucristo. Si quieres más información de este último punto, el número 7, la transferencia del sacerdocio,
Hay una reflexión en mi canal de YouTube que se titula a sí mismo La transferencia del sacerdocio. Yo te animo a escucharla para que entiendas este último punto que me parece crucial. Vamos a seguir con el estudio con la siguiente pregunta que dice, ¿cuál dijo Jesús que sería una condición para ser su discípulo? Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El creer en Jesús conlleva ser bautizado para ser salvo. Si uno no cree, obviamente no va a ser bautizado y dice ahí el texto que va a ser condenado. Así que creer y el bautismo son cosas que van unidas, no se pueden separar. Uno no puede creer y no ser transformado, no ser bautizado, que es el símbolo de la conversión y de la transformación, y pensar que va a salvarse. Eso es lo que piensan los demonios, que creen pero tiemblan, porque ni han sido convertidos ni han sido bautizados. Como lo dijo Jesús a Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y vamos a ver qué otra cosa recibe el cristiano además del perdón de los pecados. Ya lo había dicho Juan, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, él os bautizará en Espíritu Santo. Hasta Juan el Bautista, todos fueron bautizados en agua. Pero el bautismo a partir de ese momento iría asociado al Espíritu Santo. Así que después de Juan, el bautismo implica agua y espíritu. Cuando uno es bautizado es necesario que sepa que existe el Espíritu Santo. Si no, no tiene sentido bautizar a una persona si ni siquiera sabe que lo uno va relacionado con lo otro. ¿Qué ocurrió con unos que solo habían sido bautizados con agua? O dicho de otra forma, con el bautismo de Juan. Narra en el libro de los Hechos que después de haberse enterado de esto, de la necesidad de recibir también el Espíritu, dice que fueron rebautizados en el Espíritu. Y ahora vamos a ver cuáles son las condiciones necesarias para el bautismo según la Biblia. Porque en Mateo 28, cuando Jesús les da la gran comisión, les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que para ser bautizado uno tiene que creer todas las enseñanzas de Jesús. Porque ahí dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Uno no solo tiene que creer, tiene que guardar. Por eso se dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos también que arrepentirnos de los pecados pasados. Por eso Pedro en el Pentecostés les va a decir a los israelitas, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que hay que arrepentirse para recibirlo. Hay que aceptarlo de todo corazón. Por eso Felipe le dijo al etíope, si crees de todo corazón bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay que creer de todo corazón. Hay que también, el número 5, hay que preferir apartarse del pecado. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, habla de Juan el Bautista, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hay que, además, uno tiene que aceptar a Cristo como su Salvador personal.
Es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. De cierto te digo que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús y le dice lo mismo. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Así que estas razones por las cuales se requieren unas condiciones para ser bautizado nos llevan a una pregunta crucial que es, ¿puede un recién nacido ser bautizado? Bueno, en realidad un bautismo o ser bautizado viene de una palabra griega que quiere decir inmersión, y un bautismo de un recién nacido no es una inmersión, no es voluntario, no hay arrepentimiento, no hay confesión de pecados, no puede cumplir ninguno de los pasos que hemos mencionado. Así que no es bíblico y tiene que esperar esa persona a ser madura para entender lo que está haciendo y aceptarlo. Una persona no ha sido bautizada a menos que haya sido completamente sumergida o sepultada en el agua y haya entendido lo que está haciendo, haya habido, como hemos visto, confesión, primero arrepentimiento, confesión, perdón de pecados, un acto voluntario de aceptar a Cristo como una nueva vida, un acto en el que por fe se recibe el Espíritu Santo y que se marca un antes y un después. Todo esto un bebé no lo puede entender porque es demasiado pequeño. ¿Por qué es tan importante recibir el Espíritu Santo con el bautismo? Vamos a ver qué ocurre después del bautismo, además del perdón de pecados. Dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, primero morimos a nuestra vida pasada, luego somos sepultados y luego somos resucitados, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, como dice Romanos 6:4, que vamos a leer ahora. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta es la idea. La idea es pasar exactamente por el mismo proceso que pasó Jesús, que está simbolizado en el bautismo, que es la muerte y la resurrección, en este caso espiritual. Por eso va a decir el apóstol Pablo, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y todo ese capítulo de Romanos 6 está comparando el bautismo con la muerte, como símbolo de la muerte espiritual. Por eso es tan importante el bautismo, porque es un símbolo de nuestra entrega, de nuestra muerte, de la conversión, de la transformación del corazón de piedra en el corazón espiritual que vimos en el estudio anterior. Y el texto de la derecha dice, sepultados con él en el bautismo, fuisteis también resucitados con él. Con lo cual somos muertos, sepultados y resucitados a través del símbolo del bautismo. Por eso es que nadie puede ser salvo sin el bautismo de adultos, sabiendo plenamente lo que estamos haciendo. El bautismo es la crucifixión del cristiano, el símbolo por lo menos. Dios no puede hacer morir el pecado como
si hubiésemos sido crucificados. Puede darnos vida espiritualmente, pero sobre todo la vida nos la va a dar cuando resucitemos a una nueva vida. Es como si se pusiera el cuentakilómetros a cero. Esa es la idea. Así que el acto físico del bautismo ilustra los pasos en el proceso de la conversión. Primero bajamos al agua y somos sumergidos completamente, al igual que los que mueren son colocados en el sepulcro y son cubiertos. Significa que estamos dispuestos a morir con Cristo a la vida pasada, a enterrar nuestro estilo de vida. Es en realidad un funeral espiritual. Es una despedida a la existencia pasada en la que el pecado nos dominaba y después somos levantados del agua como una persona sería levantada de la tumba para ser resucitada. Y cuando nosotros nos levantan del agua, es el símbolo de una nueva creación, una nueva vida que Dios ha puesto en nosotros. Así que solo por el bautismo por inmersión puede cumplirse con este símbolo de muerte, sepultura y resurrección. Muerte es la sepultura y resurrección, tal cual ocurrió físicamente en Cristo, así también ocurrió en la vida de los que fueron bautizados. La vida de pecado muere y entonces hay una breve suspensión de respiración también en el bautismo. Asimismo, la vida del cristiano se transforma en una vida nueva. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Como dijo Pablo también, he sido crucificado. En un momento dado va a decir, he sido crucificado y el mundo me es crucificado. Esta idea de ser crucificado, de pasar a ser transformados de un antes a un después, es lo que en sí es el bautismo. Si tú no has sido bautizado de adulto por inmersión y entendiendo toda la simbología que hemos visto de la muerte, sepultura y resurrección espiritual para recibir nueva vida en el espíritu, entonces pídele a Dios que te ayude a entender mejor, porque tal y como hemos estudiado, solo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y yo quiero que tú seas salvo. Dios te bendiga. Amén.